Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión les voy a compartir el capítulo número 20 de San Lucas. Voy a comenzar en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de esos días en que Jesús enseñaba en el templo, anunciando la buena nueva al pueblo, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, con algunos jefes de los judíos, y le dijeron: «Dinos con qué derecho haces estas cosas. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces?» Jesús les contestó: «Yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de hombres?» Ellos razonaron entre sí: «Si contestamos que este asunto venía de Dios, Él nos dirá: ¿por qué entonces no le creyeron? Y si respondemos que era cosa de hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues está convencido de que Juan era un profeta». Por eso le contestaron que no sabían. Jesús les dijo entonces: «Tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas». Jesús se puso a contar a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña. Pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otro servidor, a quien también lo golpearon, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Todavía mandó a un tercero, pero también a éste lo hirieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo entonces: «¿Qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán». Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad». Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Al oír esto, algunos dijeron: «No lo quiera Dios». Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo: «¿Qué significan entonces esas parábolas de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que le caiga encima quedará aplastado». Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieran querido detenerlo en ese momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús adulía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca. Le enviaron unos espías que fingieron buena fe para pillarlo en alguna palabra y poder así entregarlo al gobernador y su justicia. Y le preguntaron: «Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no?». Jesús vio su astucia y les dijo: «Muéstrenme una moneda». «¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito?». Le contestaron: «Del César». Entonces les dijo: «Pues bien, devuelvan al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios». Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección, y por eso le plantearon esta cuestión: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos.
Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no tomará marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios, por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces él les dijo: ¿cómo dice la gente que el Mesías es el hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Jesús dijo también a sus discípulos, ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley, a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se introducen con sus largas oraciones y luego devoran los bienes de las viudas. Esos tendrán una sentencia muy rigurosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en los primeros versículos, del 1 en adelante, nos dice uno de esos días en que Jesús enseñaba en el templo, anunciando la buena nueva al pueblo. Se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con algunos jefes de los judíos y le dijeron: dinos con qué derecho haces estas cosas. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos razonaron entre sí: si contestamos que este asunto viene de Dios, Él nos dirá: ¿por qué entonces no le creyeron? Y si respondemos que era cosa de hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues está convencido de que Juan era un profeta. En estos primeros versículos, mis hermanos, ¿cuántos no sabemos que los jefes, los sacerdotes y los fariseos querían poner a prueba siempre a Jesús, en hacerle preguntas, en ponerlo a prueba y en decirle que por qué hacía todas aquellas cosas? Jesús les dice que también Él les va a hacer una pregunta, que el asunto de Juan, si era asunto de hombres o era asunto de Dios. Todos sabemos que Juan el Bautista vino a representar a Jesús antes de que Él viniera. Entonces también los maestros de la ley, los fariseos y todos los que conocieron a Juan, se convencieron de que en realidad Juan el Bautista había sido un profeta. Y por eso cuando Jesús les hace esta pregunta, no hallaron qué contestar. A Jesús lo querían poner a prueba, pero más bien Él los ponía a prueba a ellos. ¿Cuántos a veces pensamos que nosotros podemos poner a prueba a otros haciéndoles preguntas? Y cuando nos responden exactamente, nos damos cuenta de que los que no sabemos somos nosotros. Hermanos, no debemos poner trampas a nadie. No debemos ser tramposos con nuestros hermanos. Jesús nos pone la muestra para que no hagamos las cosas al modo humano, sino que pidamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él interprete en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que Él quiere que hablemos al pueblo, qué es lo que Él quiere que hablemos a nuestros hermanos. De eso se trata, mis hermanos, estas parábolas de Jesús. Cuando Él les hablaba, cuando Él les contestaba con parábolas, lo hacía para ver qué tanto entendían. Y muchos que entendían las palabras de Jesús se enojaban con Él, especialmente los fariseos y los maestros de la ley. Si nos fijamos aquí en el versículo 9, nos dice: Jesús se puso a contar a la gente esta parábola.
Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno, envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña, pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otro servidor, a quien también golpearon, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Todavía mandó a un tercero, pero también a este lo hirieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo: entonces, ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Hermanos, en esta comparación que Jesús nos pone a través de esta parábola, ¿qué les quiere decir aquí a toda la gente que lo escuchaban? Nuestro Señor nos quiere decir en esta parábola qué es lo que hicieron los fariseos, qué es lo que hicieron los maestros de la ley, los sacerdotes, toda aquella mala injusticia que hicieron con Jesús cuando Él vino a enseñarles la buena nueva. Esos primeros enviados fueron los profetas que anunciaron un futuro. ¿Cómo iba a ser un futuro? Los inquilinos de los que nos está hablando aquí en esta parábola eran aquellos maestros de la ley, eran aquellos fariseos que no creyeron en Jesús, sino que más bien se dijeron entre sí: matémosle. Jesús había sido enviado por nuestro Padre. Dice más arriba, ¿verdad? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Así pensó nuestro Señor, Dios Padre, que no lo matarían, ya que habían asesinado a la mayoría de los profetas que iban y les anunciaban un futuro. ¿Cómo iba a ser un futuro? Entonces, cuando envía a Jesús, nuestro Padre Celestial, para enseñarnos la buena nueva del reino, cómo debía ser la gente, cómo debía de comportarse, y no lo respetaron, lo mataron. Y lo hemos estado matando con nuestros actos, hermanos. Hemos estado haciendo sufrir a nuestro Señor también, como lo hacía el pueblo de Israel. Jesús venía al pueblo de Israel y sin embargo no lo aceptaron. Dice más adelante: al oír esto, algunos dijeron: no lo quiera Dios. Jesús, fijando su mirada en ellos, les dijo: ¿qué significan entonces esas parábolas de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y el que le caiga encima quedará aplastado. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieran querido detenerlo en ese momento. Habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Esta parábola la entendieron muy bien. Ellos se dieron cuenta que Jesús les estaba echando la culpa a ellos con esta parábola de todos los profetas que habían sido asesinados porque les hablaba la verdad. Les hablaban todo lo que Dios les mandaba decir al pueblo de Israel, que se comportaran bien y no lo hicieron. Y entonces los mataban. Y mataron después al único hijo querido, a Jesús. Pero sabemos dónde está. Y sabemos que Él nos ayuda en todo lo que le pedimos. Y por eso, mis hermanos, hay que comportarnos bien con nuestro Señor, ¿verdad? Abrirle el corazón a nuestro Dios. Dice el versículo 27 en adelante: se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección, y por eso le plantearon esta cuestión: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan,
Pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no tomará marido ni esposa. Además ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios, por haber nacido de la resurrección. Entonces, con esto nos damos cuenta, hermanos, que hay un reino y que cuando muramos, inclusive, tal vez conozcamos a nuestra esposa allá y ellas nos conozcan a nosotros, pero ya no vamos a sentir el deseo de estar con ellas o de ellas estar con nosotros, porque ya vamos a ser como ángeles, ya vamos a estar en la presencia de Dios, ya no vamos a tener malos pensamientos, ya no vamos a tener malos deseos. Nuestra vida va a ser totalmente diferente. Esto Jesús se los hizo ver para que se diera cuenta al pueblo de que Dios es justo y que en todo lo que pensamos nosotros los hombres, mis hermanos, es solamente en la maldad, en tener una pareja, en tener, en fin, en tantas cosas en las que el hombre piensa. Sin embargo, allá arriba, cuando estemos allá con nuestro Señor, ya esos malos pensamientos, ya todo eso ya no va a existir. Vamos a vivir una eternidad felices con nuestro Señor. Y a Él hay que pedirle, mis hermanos, siempre que nos dé las fuerzas para poder abandonarnos en Él, en sus brazos, y dejar de pensar en todo eso que nos estorba, dejar de tener malos pensamientos sobre mujeres o viceversa, ¿verdad? Sobre hombres, las mujeres con los hombres, para llevar una vida con el Señor justa, una vida que nos va a dar la felicidad completa, una vida que va a ser eterna, feliz y sin miedo, sin angustias y nada que nos va a molestar. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.